desde todos los lugares. Bienvenidas todas las que están aquí en este momento en directo y las que se van a conectar después, las que los van a ver después. Con todo el cariño, Evangelina, María Teresa y yo hemos preparado esta sesión para que nos encontremos, para que nos miremos, para que nos contemos y ayudemos en este proceso de sanación que es tan necesario para cada uno. Adelante, Evangelina. Perfecto, buenas tardes, muchas gracias a todas por estar aquí, muchas gracias por compartir, muchas gracias por venir y estar un ratito con nosotros a esta masterclass, esta segunda masterclass que nos toca hoy, que hoy le toca a Gina Marcela Jurado. Ella es profesional en administración de empresas, es magíster en dirección de empresas, docente universitaria en áreas de ciencias humanas, practicante de yoga, profesora de yoga por más de 12 años de experiencia, estudiante de astrología, doula, es terapeuta también menstrual, orientadora de charlas de mujeres, de talleres en temas de desarrollo personal, creadora de Alma Femenina, proyecto personal nacido desde su experiencia y aprendizaje de vida, a partir de los cuales comparte con las mujeres la capacidad de desarrollar cada una su potencial creativo, su poder personal, desde la resignificación de la historia personal. Bueno, su Instagram es Alma Femenina Call, su Facebook es Gina Marcela Jurado Briceño y su canal de YouTube, Alma Femenina, por si alguien quiere consultarle, quiere escribirle, quiere compartir. Y nada, bienvenida Gina y adelante. Gracias por estar aquí también. Bueno, gracias Evangelina por esa presentación, gracias a todas por estar aquí. Entonces, el tema que nos encuentra hoy es los ciclos biológicos de la mujer. Vamos a estudiar hoy todas esas transiciones que hemos tenido, especialmente enfocadas a cuándo reconocemos más nuestra ciclicidad. Si bien desde la infancia, desde que nacemos, hay una cantidad de experiencias que vamos desarrollando, hay unas ciertas etapas que se relacionan mucho con el ser mujer, que nos diferencian de la parte masculina en algunas formas externas, digamos, y profundamente internas, pero que al final nos llevarán a entender la unidad. Como en esta encarnación, todas las que estamos aquí hemos nacido con el género de ser mujeres, nos interesa más conocer esa biología, esa parte psicológica, esa parte emocional, esa parte hormonal que se desarrolla y que se va manifestando en cada uno de nuestros ciclos de tiempo. Entonces las voy a invitar inicialmente a que hagamos un saludo a las 4 direcciones, así como tenemos esas 4 etapas de la vida: infancia, juventud, madurez y ancianidad, así como los 4 elementos: aire, fuego, tierra, agua, así como las 4 etapas en nuestro ciclo menstrual: la fase menstrual, la fase preovulatoria, la fase ovulatoria, la fase menstrual. Entonces también estos 4 ciclos de tiempo los vamos a integrar hoy en este primer saludo a nuestras 4 direcciones, que cada una los va a poder ir integrando para ir reconociendo su relación con la naturaleza, con el cosmos, con el cielo y con la tierra. Y son esos rituales que nos van a ir ayudando a armonizar cada día más nuestra energía y a entender que somos parte de un todo. Entonces las invito inicialmente a que cada una ubique en su lugar en donde esté el oriente. ¿Cuál es el oriente? El lugar por donde sale el sol. Entonces vamos a ubicar y vamos a ir rotando por nuestra derecha, desde el oriente por donde sale el sol, luego al sur, luego al occidente y luego al norte. Entonces ubique si cada una lo tiene, por dónde sale el sol. Si no lo tenemos tan claro, bueno, ahí sintámoslo un poco y no necesitamos desplazarnos tanto, sino por donde sientan que, ojalá donde lo tengan claro, que por donde nace el sol, pero si de pronto alguna todavía no lo tiene tan claro, entonces es una tarea que podemos ir desarrollando. Entonces, bueno, yo tengo aquí los 4 elementos. Entonces nos ubicamos de cara hacia el oriente. El lugar por donde nace el sol. Saludamos a la estación de la primavera, a los inicios, a los comienzos.
Saludamos al elemento aire y a sus elementales los silfos, la inteligencia, la racionalidad, la conciencia de la vida, el vivir en plenitud. Saludamos al rito de paso de la menarquia. Recordamos a nuestro primer sangrado. Agradecemos toda la sabiduría que de los maestros y maestras de este rumbo nos vienen y entregamos con toda la gratitud lo mejor que tenemos en nuestro corazón. Rotamos luego hacia el sur. Por la derecha, rotamos hacia el sur. Saludamos al rumbo del sur, al elemento fuego y a sus elementales, las salamandras. Saludamos al rito de paso del parto, al parto, a los proyectos que parimos. Saludamos también a la relación con nuestra madre que nos enseñó a maternar, a cuidar. Y saludamos también a nuestra madre interna, esa madre sabia interna que llevamos dentro y que nos permitirá descubrir cómo cuidamos, cómo maternamos nuestra vida, cómo maternamos nuestros proyectos, cómo cuidamos nuestra salud, cómo alimentamos y nutrimos nuestras relaciones. Saludamos aquí al tótem sagrado de la serpiente que nos enseña el poder de la sanación, el poder de la transmutación, de la trascendencia, de alquimia. Y saludamos a la fase de la ovulación, la mayor plenitud de nuestra vida, el mayor momento de fertilidad en nuestro ciclo. En el anterior rumbo, en el oriente, el tótem sagrado es el águila dorada, el águila que nos enseña el tamaño de nuestras alas, que podemos volar, que podemos expandirnos, que podemos llevar todos nuestros proyectos y nuestros anhelos hacia la mayor altura. Seguimos rotando por la derecha y saludamos al rumbo del occidente, al espíritu del agua, a sus elementales, las ondinas. Saludamos a las cascadas, a los ríos, a los mares, a las lagunas. Saludamos a nuestras aguas internas. Yo saludo aquí en este lugar donde me encuentro a la quebrada de la Palmichala, que nos acompaña y riega las aguas de este lugar. Saludamos a todas nuestras aguas internas, a nuestro mundo emocional, para que nuestras emociones sean equilibradas, sean armónicas, para que no se desborden ni pierdan sus límites, para que siempre encontremos paz y calma en nuestro interior. Saludamos al tótem sagrado, el espíritu del jaguar. El jaguar nos permite descorrer los velos, quitar los miedos y conquistar nuestro propio valor interno. Saludamos al rito de paso del climaterio. Ese rito de paso donde nos muestra que ha terminado nuestro ciclo de fertilidad, de sangrado, para dar paso a otro proceso de una mujer más sabia, más internizada con su energía. Saludamos a la energía de la luna menguante, a la energía de la chamana, de la mujer salvaje, de la mujer medicina que se descubre a través de sus experiencias de vida. Y rotamos ahora hacia el norte. Saludamos al espíritu del norte, a la tierra, al elemento tierra y a sus elementales, los gnomos. Saludamos al rito de paso de la muerte, que nos recuerda ese proceso constante entre vida, muerte, vida. Saludamos a la relación con nuestros huesos, con lo material, con lo que nos constituye. Saludamos a todos los maestros y maestras por sabiduría y por edad que a través de este paso por la tierra nos dan su enseñanza, su luz, su sabiduría. Saludamos al tótem sagrado, al colibrí, el colibrí que se alimenta del néctar de la vida, del amor, de la claridad, de lo dulce de la vida. Saludamos ahora al corazón del cielo. Extendemos nuestras manos al corazón del cielo.
Saludamos a Hunaku, a Dios, a Ometeot, el gran misterio, la polaridad sagrada, Itzanamá, Señor del centro del universo, Pachacamac, Viracocha, el gran misterio, Ometeot, la polaridad sagrada. Gracias por el don de la vida, por la herencia sagrada que entregas a tus hijos, por las experiencias que enriquecen nuestra vida, por los seres queridos que acompañan nuestro destino. Llevamos las manos hacia el corazón. Y ahora vamos a saludar al corazón de la tierra, ponemos las manos en nuestro útero, separamos un poquito las piernas a lo ancho de la cadera y hacemos este mudra, pulgares e índices formando un triángulo hacia abajo. Cerramos nuestros ojos, conectamos con nuestro útero, sintiendo los pies bien anclados a la tierra. Saludamos a la Santa Madre Tierra, a la Pachamama, Gaia, Isis, Kuan Yin, Tara, Kali, María Leonza, la de los mis nombres, que sus pueblos en su veneración te han otorgado. Dios te ama, Madre, plena eres, de dones, gracias y virtudes. El Padre es en ti, sagrado es el fruto de luz que crece en ti como crece en nosotros. Madre Tierra, escúchanos. Madre Tierra, háblanos. Madre Tierra, guíanos. Hacemos un instante de silencio y cada una conecta su anhelo, su intención. Percibimos desde la planta de nuestros pies unas raíces fuertes que se conectan profundo, profundo, profundo con el centro de la tierra. Recibimos su energía, su magnetismo, su poder curativo, su fuerza interior para dar luz a lo que necesitemos. Siente esa energía ascendiendo y concentrándose en el útero. Tengamos físicamente el útero o su espacio energético esté porque ya lo hayamos retirado por cualquier circunstancia, no importa que tengas el órgano físico o no, conecta con ese espacio astral, ese espacio energético que ocupa tu útero. Conecta con tu poder creador, con tu poder de manifestación. Llevamos las manos al centro del pecho, conectamos con nuestro corazón, llevamos las manos al corazón y la mano derecha al corazón, la izquierda al útero. Conectamos con nuestro corazón, siente el palpitar del corazón, conecta con el amor, con la compasión, con los sentimientos de la más alta frecuencia. Trae el amor hacia todas las mujeres que estamos aquí. Trae el amor hacia tu propia vida, hacia tu propio camino, hacia lo que has vivido, cómo lo has vivido. Y empieza a extender esos sentimientos de amor y compasión a tu alrededor, hacia tu familia, hacia tu pareja, hacia tus hijos, hacia aquella situación que te está costando o hacia aquella persona que te está costando integrar. Lleva especialmente amor a ese espacio de la vida que necesita transformarse en este momento. Inhalamos por nariz, exhala por boca, liberando cualquier tensión. Inhala nuevamente, exhala. Juntamos las palmas de las manos al centro del pecho, haciendo una reverencia nos inclinamos y así nuestros corazones están unidos al corazón del cielo y al corazón de la tierra. Bien, ahora sí nos vamos acomodando. Cada una en el lugar donde necesite estar. Vamos a comenzar ahora a hacer la presentación. Si quieren exponer algo de cómo se sintieron, lo pueden ir escribiendo en el chat. María Teresa y Evangelina van a estar ahí dando apoyo, entonces si tienen alguna pregunta, si van percibiendo alguna sensación, entonces si quieren compartir también alguna experiencia, vamos a ir dando paso en el chat y por ahí vamos compartiendo. Ahora sí, adelante María Teresa. Voy a ello.
Bien, entonces aquí en sincronía con todos estos tiempos de transformación, esto de saludar a las cuatro direcciones tiene que ver mucho con cómo la energía se va moviendo, ¿no? Cómo cada elemento tiene su forma de manifestarse dentro de nosotros. Así que aquí está el comienzo, una mujer tomando en sus manos su luna con las diferentes facetas que muestra la luna. Por su naturaleza, la luna es el satélite natural de la Tierra y está muy relacionada con lo femenino. La luna igual va mostrando sus diferentes fases. Anoche, por ejemplo, la vimos totalmente llena. Ayer era la luna llena y es el día más luminoso del mes. Luego de que ella se llena completamente por esa oposición entre la luna y el sol, porque la luna no tiene luz propia, la luna brilla por la luz del sol. Entonces, asimismo, luego va dando paso a menguar. Él ya va disminuyendo su fase de luz, va llevando a su luna menguante hasta que él llega a la luna nueva, donde esa cara de la luna que está hacia la tierra no se ve. Entonces es la luna nueva, que es una etapa que tiene que ver mucho con la interiorización, con el invierno, como con nuestra fase del sangrado, cuando necesitamos sentirnos más pasivas, más pausadas. Y luego viene la fase de la luna creciente, que tiene que ver con la energía de la doncella, cuán expansivas nos sentimos, cuán creativas, cómo queremos hacer las cosas, cómo queremos darle nuevo color a la vida. Y luego de que va creciendo, entonces llega esa fase de la luna llena, la plenitud, que tiene que ver con la ovulación, con el parto, que es la etapa de fertilidad. Asimismo, las mujeres vamos atravesando diferentes etapas en la vida. Entonces tenemos una menarquia, que es nuestra primera menstruación, y desde ahí vamos desarrollando un ciclo. ¿Cómo se desarrolla nuestra primera menarquia? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la sentimos? ¿Cuán libres nos sentimos para expresarla? ¿Cuántos nos sentimos contenidas en ese momento de la vida? ¿O cómo no fue así? Entonces, ¿cuánto no aceptamos el hecho de ser mujeres? Y desde ahí, esa primera menarquia nos va marcando un paso en cómo se desarrolla toda esa etapa de fertilidad. Cada 28 días hay promedio, que son los ciclos, algunas los tendrán de menos, otras de más, también dependiendo de cada causa emocional vamos a ir teniendo unas manifestaciones. Entonces luego algunas desarrollarán su proceso de maternidad. ¿Cómo es esa maternidad, esa luna llena, esa luna expansiva? ¿Cómo desarrollas esa labor de la crianza? Y luego seguimos dando paso cuando la energía va disminuyendo y ya todo nuestro ciclo fértil va disminuyendo y nos vamos adentrando en esa fase de la menopausia para dar un tiempo nuevo a que la energía se manifieste de otra manera. Entonces, esta es una primera imagen para ir explorando cómo cada una nos hemos vivido esas transiciones, cada uno de los ciclos, qué es lo que nos tiene hoy aquí. ¿Cómo estás viviendo? Si estás aproximándote a la menopausia o si ya estás en ella o si ya la estás pasando, ¿cómo te has aproximado? ¿Qué has sentido? ¿Cuánto lo has aceptado? ¿Qué te ha costado? Y cómo recoger esa información de todo lo que hemos vivido es el momento que nos tiene aquí. Entonces ya podemos ir dándole paso y resignificando a lo que necesitamos transformar. Gracias, María Teresa. La siguiente, por favor. Entonces veamos cómo se manifiesta la energía en la naturaleza. Hay una energía que es más activa, que es la energía yang, que se manifiesta como una energía masculina, eléctrica, emisora, activa, de polaridad positiva, de energía solar. De una energía más luminosa. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? No es que ni la una sea mejor que la otra, simplemente son dos energías que se integran, porque por ejemplo, para que las estrellas brillen necesitan la energía de la noche, de la oscuridad. Para poder entrar en el reino del sueño necesitamos la energía nocturna, la energía del sueño. Asimismo, estas energías son simplemente dos formas en que la creación se manifiesta en la naturaleza. Entonces hay una primera energía que está representada por el planeta Marte, que es el planeta impulsor, el planeta que nos da la fuerza para pasar por el canal vaginal y nacer. Así llegamos a la Tierra, con esa energía yang, que es masculina, que es eléctrica, que es emisora, que es activa, que nos da el impulso de hacer, de crear, de levantarnos cada mañana y hacer cosas,
cosas, que nos da el impulso también de concluir un ciclo, que nos da la apertura y la fuerza para comenzar, así como cuando nacimos. Y hay otra energía que es esa energía complementaria, que es la energía Yin, que está más representada por el planeta Venus. Entonces es una energía más contenciosa, más amorosa, más del cuidado. Es la energía femenina, es una energía magnética que atrae, que acoge, que abraza. Es una energía receptiva. Por eso nosotras en nuestro útero tenemos un cántaro que acoge, que recibe, que recepta, que recoge la vida, que recoge nuestros proyectos. Es de polaridad negativa, es una energía más pasiva, más del reposo, más de la pausa, más del descanso. Es energía que se relaciona más con los ciclos de la luna, a diferencia de la energía masculina, que se relaciona más con los ciclos solares, y es una energía más nocturna. Entonces, si vemos, esas dos energías se complementan. Por eso aparece la imagen del yin y el yang. Que si la conocemos en la tradición, si ven las dos energías están en igual proporción. Una parte es blanca, pero tiene un puntico negro. La otra parte es negra y tiene un puntico blanco, porque así somos. No somos completamente ni lo uno ni lo otro. Somos un complemento de esas dos energías, y en la medida que las integramos, vivimos en una mayor armonía y en un mayor equilibrio. Siguiente, María Teresa. Aquí hay una explicación general que tiene que ver mucho con lo que hicimos al comienzo de saludar a esas 4 direcciones, y vemos que no es solamente que esté plasmado en una teoría, sino que lo observamos en nuestros ciclos de la naturaleza, lo observamos a lo largo del día. Hay una parte más activa, hay una parte más pasiva, hay una parte más luminosa, luego va entrando la noche y va entrando la oscuridad. Entonces tenemos 4 fases, tenemos 4 energías. Hay una primera energía que tiene que ver con el elemento aire, con sus elementales, que son los silfos, y con ese tótem sagrado que es el águila. El águila nos enseña el tamaño de nuestras alas. Cuando vemos un águila, vemos que el águila vuela, que se despliega por las alturas. Y asimismo, lo que viene a recordarnos el águila es Lo que viene a recordarnos el águila es el tamaño de nuestras alas, la capacidad que tenemos para elevarnos por las circunstancias y volar, 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 reconocer nuestra propia individualidad, esa fuerza divina de lo que somos. Entonces, durante el ciclo menstrual se relaciona con nuestra fase preovulatoria, con la fase de la virgen o la fase de la doncella, aquella fase en la que nos sentimos mucho más activas, mucho más creativas. Hay momentos en que, por ejemplo, necesitamos escribir algo, y hay días en que nos fluye de una manera muy fácil. Hay otros días en que de pronto nos sentamos una hora y no nos fluye nada, o queremos preparar un almuerzo, o queremos hacer una nueva receta, y de pronto no fluye. Hay otros días en que fácilmente la energía es mucho más creativa. Cuando aprendemos a vincularnos con cada uno de esos ciclos, aprendemos a tomar y a integrar esa energía para hacernos más productivas y más eficientes frente a lo que necesitamos. Entonces, esa estación del reino del oriente, que sincroniza con la estación de la primavera, también está relacionada con la fase de la luna creciente y el rito de paso de la menarquia, que es nuestro primer sangrado. En la segunda fase, que está relacionada con la fase de la ovulación, tiene que ver con el elemento fuego, con los elementales que son las salamandras, y con el tótem sagrado, con el espíritu de la serpiente. La serpiente se mueve de manera ondulante y nos recuerda esa unión de nuestras dos energías, los canales Ida, el canal Ida, el canal Pingala, que luego a través del manejo de esa energía pueden entrar por ese canal central, que es nuestra espina dorsal, el canal Chuchugma, para ir integrando nuestro sentido de unidad, para sanar, para reconciliarnos y para ir transformando lo que es necesario. Dentro de nuestro ciclo menstrual tiene que ver con la fase de la ovulación y con el arquetipo de la madre. Entonces aquí vamos viendo arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Entonces un arquetipo es un modelo, es un patrón. En la ovulación estamos más con esa energía de la madre, de la contención, del cuidado. Y aquí la madre debe ir primero hacia maternarme a mí misma, hacia aprender a ser mamá de mí misma. Ya lo aprendí de mi madre biológica, y de ella aprendí cómo
se cuidaba, cómo me cuidó, cómo me sentí cuidada, cómo cuido de mi energía, cómo cuido de mis proyectos. Y entonces la ovulación nos recuerda eso, estar hacia adentro, hacia cuidar, hacia contener. Y es por eso que la fase de la ovulación se relaciona con el momento de la gestación. Si se da la cópula y si hay una fecundación, hay un encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, dará lugar a una nueva vida. Siempre podemos usar esta energía para crear, para cuidar más de nosotras mismas, para mover más nuestra energía hacia aquello que queremos. Se relaciona con la estación del verano y con la luna llena, que es el momento más luminoso del mes, con el rito del paso del parto y la relación con nuestra madre. Entonces recordemos que la madre tiene que ver con los hijos biológicos que parimos, pero también con nuestros proyectos. Y entonces los proyectos no es solamente cuando tenemos una carrera profesional y salimos al mundo y trabajamos. Nuestros proyectos también es cuando nos quedamos en casa, cuando decidimos estar en casa cuidando el hogar, cuidando la familia, cuidando de nosotras mismas, como también vamos observando ese proceso interior de transición en nuestras vidas. Y luego la fase premenstrual, que se relaciona con el elemento agua, con los elementales, las ondinas y con el tótem sagrado del jaguar. El jaguar es un animal más bien nocturno, si lo recordamos, es de color negro, es así valiente, poderoso, que pisa con fuerza, que tiene unas garras. Entonces el jaguar nos recuerda eso, nos recuerda nuestro propio valor, nuestra fuerza interna, que a veces se nubla o la refundimos o la olvidamos un poco porque le damos demasiada fuerza al miedo, a las limitaciones, y eso nos permite o nos inhibe de acercarnos con claridad a nuestro propio valor. Entonces aquí el agua, a través de nuestro mundo interno, de nuestras emociones, nos permite reconectar con ese espíritu del jaguar. Y para conectar con el espíritu del jaguar necesitamos limpiar y liberar esa parte inconsciente que no reconocemos, que no vemos o que si sale no la resolvemos. Entonces el jaguar se manifiesta también a través del sueño para que sea un punto de apoyo en el que podamos encontrar qué es lo que necesitamos traer a la luz, reconocer desde el inconsciente, traerlo a la conciencia para integrarlo y continuar en nuestro proceso de evolución. Se relaciona con la estación del otoño, con la luna menguante y con el rito de paso del climaterio. Es mucho de lo que nos tiene aquí, ¿no? El climaterio, que es esa fase siguiente a la menopausia, porque así como la menarquía es nuestra primera menstruación, la menopausia es nuestro último sangrado, que quizá hay un momento en que hay un último sangrado, y luego el climaterio es la fase que continúa después de la menopausia. Entonces, menopausia es el último sangrado y climaterio es la fase que lo continúa. Climaterio deriva de una palabra que es climater, que quiere decir peldaño, etapa. Entonces, en esta fase, fíjense cómo nos relaciona con el arquetipo de la hechicera, de la mujer medicina, de la mujer salvaje. Cuando estamos más hacia adentro, vinculándonos con nuestra energía y de qué forma vamos encontrando ese poder sanador en nosotras, esa fuerza interna que es la que nos faculta para que podamos guiar a otras mujeres en otro proceso de sus vidas, cuando aún todavía están transitando o la menarquia o la menstruación o la maternidad. Entonces ahí la energía está mucho más hacia adentro, está más interiorizada. Hay dos tipos de energía, que es lo que manifiesta la física: la energía centrípeta, que es de dentro hacia afuera, y la energía centrífuga, que es hacia afuera, y la energía centrípeta, que es hacia adentro. Entonces, en esta fase del climaterio estamos con la energía más hacia adentro. Por eso hay una parte que se desarrolla más a partir de la intuición, de la sabiduría profunda, del autoconocimiento. Y luego, en la cuarta fase, que nos conectamos con el elemento tierra, con sus elementales, los gnomos, con la energía del colibrí, y muchos habrán visto un colibrí, cómo los colibríes se alimentan solamente del néctar de la vida. Ellas abstraen de las flores, abstraen ese néctar que es lo que lo mantiene con vida, y aunque viajen
de muchos lugares, de muchos lugares distantes cuando ellos hacen sus desplazamientos, pero siempre su alimento es el néctar de la vida. ¿Cómo nos enseña el colibrí a eso? A tomar el néctar de la vida, a tomar la energía del amor, la energía de la creatividad. Claro que para tomar la energía del amor y la creatividad necesitamos también ver la otra parte, ¿no? La que nos aleja, pero para que luego podamos nutrirnos de esa energía más creadora y más expansiva. Se relaciona con la fase menstrual. Durante nuestro ciclo de fertilidad se relaciona con la fase menstrual, con el arquetipo de la bruja, de la chamana o de la anciana sabia. Se relaciona con la estación del invierno. Entonces, el invierno es aquella etapa de la vida en la que estamos más resguardados en los lugares donde hay estaciones. Entonces incluso se guarda alimento para esas fases del invierno, donde la naturaleza no produce fácilmente todo lo que, por ejemplo, en el verano o en el invierno sí produce. Entonces se puede guardar alimento. Y el invierno es esa fase más interna, más introspectiva. ¿Cómo nos recordar o cómo nos sentir cuando en esos días de nuestra fase menstrual necesitamos quedarnos más quietas, necesitamos hablar menos, hacer menos actividades? Y en muchas tradiciones, esos días de la fase menstrual, las mujeres son resguardadas en un lugar especial donde únicamente se dedican a labores manuales, incluso no cocinan. Entonces, y son atendidas, son cuidadas. Es como una forma de recordar que dentro del clan, dentro de la tribu, estamos para cuidarnos, y cada una puede así vivir su ciclo mucho más conectada con la tierra. Entonces es en esta fase cuando, a partir de recibir nuestro sangrado, lo podemos ofrendar a la tierra y lo podemos entregar. Entonces algunas de ustedes, muchas de ustedes, o lo vivieron o lo están haciendo aún, de recoger su sangre en la copa o en las toallas de tela y recoger ese sangrado, ofrendarlo a la tierra como una forma de reciclar. No tenemos ni siquiera toda la conciencia de saber cuántas memorias, cuánta historia trae cada sangrado, cuánta historia de las mujeres que nos preceden, porque recordemos que nosotras estuvimos en el útero de nuestra abuela. Entonces, cuando nuestra abuela materna estaba embarazada de nuestra mamá, más o menos alrededor de la cuarta, quinta semana, a nuestra madre en el vientre de la abuela se le empezaron a formar sus ovocitos. Luego uno de esos ovocitos madura, y uno de esos ovocitos es cada una de nosotras. Ese óvulo madura y es el que da lugar a nosotras. Es decir, que nosotras estuvimos en el vientre de la abuela y estamos impregnadas de esa memoria, de esa historia. ¿Cómo lo vivió mi abuela? ¿En qué momento estaba? ¿Cuán feliz era? ¿Cuán tranquila se sentía con la vida? ¿Cuán abundante se sentía? O por el contrario, vivió en una época de guerra, en una época de escasez, en una época de miedo. Todas esas circunstancias nos impregnan a nosotros. Entonces, esta fase se relaciona con el rito de paso de la muerte. Y a veces, bueno, el solo hecho de decir la muerte, cada una verá cuánto nos asusta o no nos asusta, o cuánto la podemos ver de frente la muerte. Y no solamente la muerte física, sino todas esas pequeñas muertes que vamos viviendo, desde solamente terminar un día y ofrendarlo a la noche. Esa ya es una pequeña muerte para comenzar el nuevo día. Cada vez que nuestros ciclos van mudando y van manifestando su propia energía, estamos haciendo una pequeña muerte para que podamos dar nacimiento a lo nuevo. Hasta que al final, un día terminado nuestro paso por, por este espacio terreno, también habrá una muerte física, de la que también tenemos que preparar. Es una consecución de la vida y la muerte. Entonces necesitamos también darle paso a esa muerte física para que un día nuestra alma siga evolucionando, ya cumplido un ciclo de tiempo aquí. Este es un proceso bonito para reconfigurar cuánto estamos integrando esas energías en nosotras, cómo nos damos el permiso de lo que sentimos, de lo que necesitamos, de lo que vivimos, y cuánto ese proceso natural de vida, muerte, vida es natural en nosotras. Si todavía nos asusta, si ni siquiera lo hemos querido ver, es un momento para empezar a ver qué significa para mí la muerte y cómo lo voy mirando, cuántas pequeñas muertes he tenido. Ahora, muchas de las que estamos en esos tránsitos entre menstruación, menopausia, o entre fertilidad y gestación, o entre fertilidad y parto,
¿Cómo vamos viendo esas transformaciones? Necesitamos que muera algo en nosotras para dar nacimiento a algo nuevo. Es el proceso de parto. Aquí hay algunas doulas también con las que realizamos un trabajo de acompañamiento a mujeres gestantes y cómo nos damos cuenta que ese momento del parto, una de las cosas que requiere ese momento del alumbramiento es la rendición, es entregarnos y permitir que algo muera, que algo ya cumpla su ciclo para dar nacimiento a lo nuevo. Así como las plantas, ¿no? Crece, sembramos la planta, ella crece, en el otoño entrega sus hojas para estar más liviana en el verano y así, de una manera natural y espontánea, como la inhalación que sigue a la exhalación, sin pretender controlar ni quedarnos con nada. Cuando vemos que la vida es una ofrenda constante entre dar y recibir, en un equilibrio y en una armonía, y empezamos a confiar en que la vida nos trae de vuelta todo lo que necesitamos en abundancia y en oportunidad, vamos aceptando estos ciclos de una manera natural. Adelante, María Teresa, con la siguiente. Este es un extracto tomado de la introducción del libro Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pinkola Estés. Quizás algunas de ustedes la hayan leído. Son mujeres que se han dedicado a escribir mucho sobre la historia de lo femenino. Ella lo hizo a través de mitos, de historias, de relatos. Tiene un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos. Si tienen la oportunidad de leerlo, ayuda mucho a entender ese proceso de nuestra psique y de nuestra ciclicidad. Ella dice en su introducción, a lo largo de la historia, las tierras espirituales de la mujer salvaje han sido expoliadas o quemadas, sus guaridas se han arrasado y sus ciclos naturales se han visto obligados a adaptarse a unos ritmos artificiales para complacer a los demás. Entonces, este pedacito para complacer a los demás no es para que culpemos a los demás de lo que nos hacen o de lo que no podemos vivir. Es simplemente para que entendamos que dentro nuestro hay una parte instintiva, una parte de supervivencia, de mantenernos en la vida que nos lleva de manera natural a permitir que fluya y que nuestro cuerpo lo viva. Y cómo necesitamos integrarnos a esos espacios naturales, en lo que si observamos la naturaleza, él ya nos los va mostrando. Entonces, no necesitamos adaptarlo y volverlo una cosa artificial o un modelo de lo que nos plantean, sino cómo naturalmente empezamos a vivirlo de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Adelante, María Teresa. Entonces, esto de lo que ella nos habla de cómo vamos adaptando esos ritmos internos a situaciones externas, nos habla de diferentes arquetipos dados por la cultura, por nuestra historia familiar, por nuestra propia manera de pensar, de entender la vida, por nuestra capacidad de ver cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, el arquetipo es un patrón, un tipo o un modelo que se define para significar determinado proceso o determinado evento en la vida. Entonces, hay un arquetipo que es, por ejemplo, el arquetipo de la madre. Entonces, todos tenemos una madre, todos vinimos de una madre. Entonces, incluso las personas que son adoptadas, hay una madre biológica, pero también hay una madre cuidadora. Sea quien haya sido quien desempeñe ese rol de cuidador, en principio hay una madre biológica a través de la cual nos viene la vida. Pero es de esa forma como aprendimos a ver que nuestra madre nos cuidaba, a ver cómo nuestra madre cuidaba de ella misma, como aprendimos a cuidarnos de nosotros. Y esto forma un patrón, forma un tipo o un modelo. De ella extraeremos factores positivos, factores que nos ayudan a entender nuestra propia vida, a mejorar nuestra capacidad y otros que ya vemos que no nos sirven, que no nos funcionan, que nos causan dolor, que nos limitan o que no nos permiten expandirnos. La religión también es otro factor fundamental que ha inculcado en nosotros qué es lo que debe llevar cómo se debe vivir el rol de ser madre. Entonces, ¿cuál es la madre buena? ¿Cuál es la madre que no es tan buena? Entonces, ¿cómo revisar ese rol y esas creencias que hay detrás de ese arquetipo o de ese modelo y cómo lo hemos vivido? A veces cuando nos decimos las madres demasiado buenas, ¿no? La que todo lo da, la que siempre está dispuesta, la que siempre entrega.
olvidándose de sí misma. Entonces, ¿cuánto hay modelos o patrones que terminan por sofocarnos, por asfixiarnos y por hacer que nos olvidemos de nosotras mismas? Y es ahí cuando se manifiestan las depresiones, las enfermedades, los dolores, las ausencias, cuando nos alejamos de nosotras mismas. Entonces, en cada uno de los arquetipos necesitamos siempre mantener ese balance, ese equilibrio. Luego viene el arquetipo de la Virgen. Entonces, aprendimos también quizá mucho a través de la religión qué es una virgen, qué es ser una virgen y cómo ese modelo debería encajar en la mujer. Entonces la mujer es la que es pura, la que es perfecta. ¿Y qué es ser puro? Entonces, la que no tiene relaciones sexuales o la que se viste de determinada manera o la que siempre está sonriendo aún aunque por dentro necesita expresar otro mundo emocional. Entonces, ese arquetipo de la Virgen, que es la relación divina del arquetipo de la Madre Divina, también de la Madre Tierra, porque esa Virgen se manifiesta a través de la Madre Naturaleza. ¿Cómo nos relacionamos con la Madre Naturaleza? ¿Cómo la cuidamos? Y entonces esa Virgen nos lleva a interiorizar cómo a partir de ese arquetipo aprendimos determinadas situaciones que pueden minar o que pudieron potenciar nuestra forma de expresarnos y de comunicarnos, porque a veces lo que aprendemos de los arquetipos es que para ser buenas y para comportarnos de una determinada manera no podemos expresar lo que sentimos o no podemos manifestarlo de tal manera o eso no se puede decir. Entonces todo aquello que callamos por el arquetipo o por la creencia que tenemos de que de ser buenas es de esta manera, si no lo expresamos de una manera natural, se va quedando dentro, acumulado en nuestro cuerpo. Y por eso a veces el cuerpo duele, por eso suspiramos cuando movemos algo de nuestra energía, suspiramos porque algo se va liberando. Luego viene el arquetipo de la diosa. Entonces, ¿qué es ser la diosa? Es una mujer magnética, es una mujer encantadora, es una mujer bella, es una mujer inspirada, es una mujer que tiene estrellas en su cabeza. ¿Cómo hemos imaginado ese arquetipo o cómo lo hemos creado y cómo lo hemos vivido? Entonces es resignificar todo eso, ¿no? ¿Qué es la diosa? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la belleza para mí? ¿Cómo me siento bella? ¿Cuál es la belleza que en realidad yo vivo? Esa belleza interna, pero también que externamente se refleja. Si yo veo que hay algo en mí que estoy demasiado voluptuosa, por ejemplo, en alguna parte, pero lo puedo mejorar con una mejor alimentación, con una rutina de ejercicios, pues claro que lo voy pudiendo mejorar, como si hay algo en mi rostro, en las arrugas, en esa expresión de los años, como si quiero mejorar algo de esa apariencia, claro que también lo puedo hacer, como preparo una mascarilla, como arreglo mi cabello, cómo me siento mejor con la vida. Entonces empezamos a integrar ese concepto de belleza, de ser diosa, no solamente desde lo externo, sino también desde lo interno. Otro arquetipo puede ser la maestra. Entonces, todos somos maestros, todos somos discípulos y finalmente enseñamos lo que necesitamos aprender. Una mamá es una maestra natural, enseña a sus hijos. Siempre estamos en ese continuo, enseñar, aprender. Entonces, como aprendemos a escuchar al otro, ¿no? No siempre queremos enseñar, pero nos cerramos un poco a aprender. ¿Cuál es la maestría de la vida que estamos logrando? ¿Cuánto estamos siendo maestras de nuestro propio camino? ¿Cuánto estamos abriendo ese libro interno que es cada una de nosotras, que es cada una de ustedes? ¿Cómo estamos reconociendo ese camino andado, honrándolo y mirándolo con amor? Otro arquetipo es la profesional. Entonces, ¿en qué se desempeña cada una? ¿Qué actividad desarrolla? Cómo tenemos que ser exitosas, cómo reconocemos el éxito, cómo nos merecemos ese mostrarnos frente a lo que queremos, cómo le damos vida a nuestros proyectos y sean nuestros proyectos profesionales o sean nuestros proyectos domésticos, porque también si queremos, si estamos en casa cuidando de la familia, haciendo una labor dentro de nuestra propia vida, es totalmente válido, pero siempre que sintamos que internamente nos está dando la expansión que necesitamos. Entonces, esa parte de la realización profesional que también es muy importante el llevarla a cabo, sentir que nos merecemos el éxito, que nos gusta el poder, que nos gusta el dinero, que nos gusta ser reconocidas.
sabiendo para qué lo queremos. Entonces, porque a veces nos asusta eso, ¿no? Entonces decimos queremos tener poder, no para dominar a los demás, simplemente para enseñar a otros a tomar su propia fuerza y a caminar con valentía hacia la vida. ¿Cómo nos gusta el éxito? ¿Cómo nos gusta el dinero? No para pensar que tenemos que dominar o que tenemos que ser las dueñas de todo y manipular las cosas, pero que si tenemos dinero podemos ayudar a otros, podemos generar más recursos para generar más bienestar en otros, en nosotras mismas, para viajar, para conocer, para estudiar, para cuidar la naturaleza, para hacer proyectos de emprendimiento que ayuden a otras personas también a mejorar su vida. Entonces es importante ir mirando qué creencias, qué aspectos aparecen que aún no hemos mirado con claridad y que a veces incluso nos asusta un poco, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si yo fuera exitosa o si yo tuviera mucho dinero, pero qué tal que no lo pueda manejar o qué tal que eso me haga menos buena. Entonces, todas esas cosas que vamos guardando y que no vamos mirando, que es sacarlas a la luz, que es el espíritu del jaguar diciéndonos, libera tu propio poder y toma tu fuerza para saber qué es lo que quieres y cómo lo quieres llevar, es lo que necesitamos siendo para que cada vez nuestra vida emocional sea más armónica y asimismo esos ciclos evolutivos que vamos viviendo. Luego viene otro arquetipo, es la tierra, sin duda, la relación con la madre tierra, con la madre naturaleza, es un arquetipo de lo femenino. La naturaleza es el útero cósmico, es la polaridad femenina de esa energía de creación. Entonces, ¿cómo me relaciono con la naturaleza? ¿Cuánto puedo fácilmente acceder al agua? ¿Cuánto puedo reconocer una piedra? ¿Cuánto me reconozco en un árbol? ¿Cuánto aprecio un animal? Cuánto puedo mirar el cielo, cuánto puedo reconocer la energía de la luna, cuánto me atrevo a sembrar un árbol, a mezclar la tierra, cuánto cuido una planta, cómo esa luna que yo tengo en mi ciclo de sangrado la ofrendo a la tierra. O cómo las mujeres, por ejemplo, ahorita en esta transición que va hacia la menopausia, cómo en sus últimos sangrados empiezan a recoger un poquito de su luna en un algodón. Este es un ritual que pueden ir haciendo cada vez que llega, que cada vez se hace más, menos frecuente, ¿no? Sus expresiones de sangrado son menos, pero podemos aprovechar esas últimas lunas para ir recogiéndolas en un algodón y luego las ponemos en un frasquito porque con ellas podemos hacer medicinas, podemos ofrendarlas a la tierra, podemos tenerlas como una forma de un recordatorio de todo lo que hemos venido transitando. Y el otro arquetipo es el de la guerrera. Entonces, la guerrera que es valiente, que es capaz de comenzar una y otra vez, pero también a veces nos damos este arquetipo de la guerrera en la mujer todopoderosa, que todo lo puede, que no necesita ayuda de nadie. Sin embargo, necesitamos ver qué es lo que en realidad nos dificulta pedir ayuda, decir, bueno, ayúdame con esto, necesito hacer esto, sin cargarle al otro con lo que nos corresponde, pero sí cómo mantenemos un equilibrio frente, todo no lo tengo que hacer yo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa a veces que las mujeres en su maternidad se agoten? Porque todo lo tienen que hacer. Entonces hay que parir, hay que hacer la comida, hay que cuidar el hijo, hay que amamantar el hijo, hay que cuidar el marido, hay que cuidar los otros hijos, hay que mercar, hay que producir. Entonces, cuando creemos que todo lo tenemos que hacer nosotras, terminamos agotándonos y resecando esas fuentes internas de vitalidad que son las que enferman, las que agobian, las que entristecen. Entonces, cada una revísense sus arquetipos, qué aspectos positivos tiene, qué aspectos necesita transformar, que en este momento no se están dando tan equilibrados. Bueno, aquí vamos a entrar a otro proceso de revisar nuestra relación con la madre. Recordemos que nuestra madre tiene relación con el cuerpo, es a través de la madre que nacemos y que nos recuerda ese primer éxito que es nacer. Entonces, nacer implica que nos encarnamos en un cuerpo físico y mucho de cómo nos relacionamos con nuestra madre tiene que ver con nuestra salud y con la relación con nuestro cuerpo. Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, dice de manera resumida, la madre es el rostro de la vida. Entonces decimos, él pregunta, ¿cómo trato a la vida? ¿Cómo trato a mi madre? Para las que tienen la madre aún viva o las que ya partió. Entonces aquí no es para hacer juicios, ni para culparnos, ni para arrepentirnos, simplemente para observar
qué cosas aún necesitamos resolver internamente de esa relación con nuestra madre, que es finalmente cómo vamos a poder llegar a nuestra propia madre, a ser madres de nosotras mismas, a desarrollar en nosotras esa madre instintiva, esa madre cuidadora, esa madre protectora. Entonces, como tratamos a la vida, como la vida nos trata, así mismo tiene una relación de cómo hemos mantenido esa relación con nuestra madre. Por eso es tan importante ese equilibrio, ¿no? Cómo me relaciono con mis hijos, cuánto equilibrio doy entre dar y tomar. Dice Bert Hellinger, la mayoría de los problemas surge cuando algo en la relación con la madre no se realizó en plenitud. Entonces habrá muchas historias de cómo cada una nos vivimos esa relación con la madre, cuánto sentimos que nuestra madre estuvo dispuesta para nosotros, cuando quisimos contarle algo, cuando quisimos que nos mirara, que nos atendiera, y cuánto sentimos esa disposición o esa no disposición. Sin embargo, lo único que podemos hacer ya para ese proceso sanador es entender que la madre hizo lo mejor que pudo en ese momento y que esa era su fuerza, su capacidad, su entendimiento de lo que en ese momento entregó y que quizá también sus mismos dolores, su mismo desconocimiento de sí mismo, su mismo alejamiento de sí misma no le permitía entregarlo de otra forma y que tal vez cada una tampoco tuvimos la forma precisa de expresarle nuestra necesidad y que eso luego se convierte o en miedos o en no expresión de lo que necesitamos, en acomodarnos a circunstancias y de ahí viene situaciones en las que no siempre nos acomodamos a la vida, ¿no? Entonces cualquier cosa nueva o cualquier lugar nuevo que tenemos que ocupar, no resistimos a él y por eso a veces todo esto de las transiciones entre menstruar y no menstruar, entre menstruar y embarazarse, entre tener el hijo, generan tanta resistencia en nosotras porque aún no nos hemos entregado de una manera fluida a la madre y aceptar esa reciprocidad de la relación. Gracias, María Teresa. La siguiente. Luego viene otra autora que es Christiane Northrup. Ella es una médica ginecóloga estadounidense que escribió mucho, ha escrito mucho sobre esa relación de lo femenino, de la mujer. Tiene también un libro relacionado con la menopausia. Entonces, ella habla de que la madre es la fuente de la salud. ¿Cómo influyó la salud, cómo la historia de la madre influyó en nuestro estado de salud? Incluso observar, por ejemplo, cómo para tener esa mirada de la madre y esa atención de nuestra madre, necesitamos enfermar, por ejemplo. Sentimos que nuestra madre no nos atendía de otra manera que no fuera a enfermar, porque fijémonos que ahí hay un punto fundamental, ¿no? Muchas veces un niño se enferma de fiebre, por ejemplo, y solo con que su mamá llegue, lo chocholee un ratico, le dé un vaso con agua, un agua aromática, le toque la cabeza, ya con eso se puede sanar. Entonces hay una parte curativa en el solo, en el vínculo solamente. Entonces, esta mujer médico ginecóloga habla de que esa relación con la madre tiene un cimiento sobre el cual la mujer crea su salud. Es el principal modelo de la relación con lo femenino. Entonces, de ahí que sea tan fundamental ver qué aprendimos de cómo se relacionaba nuestra madre con ella misma, cómo se cuidaba, cuánto vimos que no, cuánto nos sentimos lejos o cerca de su protección. Incluso aquí hay un ejercicio bonito que podemos hacer y es observar cada una. Sorprenderán a tu hijo. Verter leche en una Coca-Cola grande. La Coca-Cola se vuelve transparente. Poner una vela encendida en un vaso. Bien. Entonces, como cada una, vamos a hacer un ejercicio así de manera, y si lo pueden ir compartiendo en el chat. Vayamos, por ejemplo, a la etapa de la menarquia, a nuestra menstruación o a esa fase de la adolescencia. Y recordemos o sintamos, no es recordar tanto, sino es sentir. Pongámonos las manos en el corazón, llevemos una mano al útero y percibamos en nuestra adolescencia qué sentimos que nos hizo falta o qué quisimos recibir de parte de nuestra madre.
Y si lo puedes compartir en el chat. Bien, ahí ya empezamos a conectar. ¿Qué sentimos que necesitamos? Por ejemplo, yo siento que necesité, que quise ser escuchada y poder expresar con naturalidad lo que me sucedía, lo que sentía. Bueno, por ejemplo, Angélica dice más autocuidado. Bueno, más autocuidado es que te enseñaran, por ejemplo, a cuidarte de qué manera. ¿Sí? Todo eso. Luego, este mismo proceso lo podemos hacer con la infancia. ¿Qué sentimos en nuestra infancia? ¿Qué sentimos que quisimos que nuestra madre nos hubiera dado? Y lo van compartiendo. Yo, por ejemplo, sentí que en mi infancia me hizo falta contacto. Sentía que necesitaba mucho como la piel, los abrazos de mi madre. Sin embargo, ella a través del alimento, de cuidarnos la ropa, lo hacía. Bien, aquí Jimena dice, a mí me hubiera gustado que me hubiera explicado mejor por lo que estaba pasando. Me tocó prácticamente descubrirlo por mí misma. Eso es, bueno, y Angélica también dice, más autocuidado. Entonces, ¿cuántas cosas quisimos que en ese momento nos hubieran dado, quisimos recibir y cómo nos las damos ahora? Entonces, más autocuidado. Ahora, ¿cómo cuido yo? ¿Qué cuidados quise que mi madre me diera? Entonces, por ejemplo, que me peinara, que me abrazara, que pudiéramos hablar, que pudiéramos salir a caminar, que me hablara de las emociones, que si lloraba me dijera qué te está pasando, que me diera una tacita de té caliente. Entonces, todo eso. Jimena que dice, bueno, que me explicara más. Yo qué le hubiera preguntado, qué respuestas hubiera tenido. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer yo misma? Entonces, todo lo que cada una vaya identificando, cómo hoy lo llevo a mí a conectarme con mi propia madre. Entonces, Ivonne nos dice, yo no he podido solucionar muchos conflictos con mi mamá. Es muy fuerte sentir eso. Pues bueno, Ivonne, aquí tienes una apertura para que comiences. O sea, habrá cosas todavía que no se han resuelto y si lo vemos es fundamental. La madre también nos da esa posibilidad de ir hacia la vida, ¿no? De vincularnos mejor en las relaciones, de vincularnos con nuestro propio éxito, de ser capaces de sentir que merecemos, de salir al mundo, de entregar los regalos que tenemos. Así que esa relación con la madre no es menor. Entonces, Ivonne, ahí tienes todo un proceso para comenzar esa transformación interna. Y no siempre lo podemos hacer solas. Entonces, hay partes que hemos ido entendiendo porque en esa espiral de la vida cada experiencia va ascendiendo, pero necesitamos un proceso terapéutico profundo que nos ayude a liberar esas memorias, a generar equilibrio, porque de todas estas situaciones es cuando se manifiesta, por ejemplo, el dolor en el momento del sangrado, los partos tan dolorosos, los pospartos, la sexualidad que no se vive con verdadera intensidad, sino que se vive más bien desde la obligación. Cuando no nos conectamos con el placer, la relación con nuestro cuerpo nos conecta con el placer, con el disfrute, y a veces nos estamos muy alejadas de eso. Entonces, empezar a reconciliarnos, porque en la medida que reconciliemos nuestra madre biológica, nos reconciliamos con nuestra madre interna. Y ahí es cuando empezamos a cosechar en nosotros ese autocuidado, ese amor, ese automaternaje. Entonces aquí nos están escribiendo. María Jesús nos dice, mi madre hace muy poco me explicó que ella aprendió muchas cosas por ella misma. Por eso no se sentía obligada por no habernos enseñado a nosotros. Eso es súper importante. Gracias María Jesús por compartirlo, porque fijémonos cómo estas mujeres que nos trajeron a la vida tampoco tenían más herramientas y para ellas era natural, cada una lo tiene que aprender solo. Incluso por ejemplo, cuando ellas menstruaban que no tenían ni idea que era menstruar, hay una mujer que me decía, yo por ejemplo pensaba que era que me había reventado o que quién sabe qué me había pasado. Imaginémonos en ese momento una mujer sangrando por su vulva y sin saber qué es lo que le está pasando.
Otra mujer, por ejemplo, cuando se casa y dice, incluso me decía, ¿no? Imagínese, y yo sin saber, ni idea que tocaba hacer aquello, y aquello es la cópula, la sexualidad. Entonces se casaron, tuvieron sus menstruaciones en medio de una profunda ignorancia, sus maternidades igual. Se embarazaron sin mucha conciencia ni sin saber exactamente que lo querían. Luego muchas de ellas también sintieron agobio de verse con sus hijos y no saber cómo cuidar, cómo maternar sin tiempo para ellas. Entonces ya empezar a honrar, a reconocer ese camino y a decir, bueno, mi madre pensó que yo lo tenía que entender sola. Miremos cómo hoy nosotras no, nosotras quisimos que nos lo explicaran, pero tampoco tuvimos la capacidad de expresarlo y decirle, mamá, ¿esto qué es? Explíquemelo de una manera, porque incluso era como vergonzoso, ¿no? Uno no se atrevía a preguntar o de una relación sexual o de la menstruación, tampoco uno lo iba viviendo, pero qué bueno, por ejemplo, María Jesús, que hoy en día tenga respuestas para ti, que te atrevas a estar en estas charlas, en este curso, porque sé que vienes con María Teresa, es porque estás abriéndote a descubrirte a ti misma y en eso estamos todas. Entonces aquí dice, exacto, aquí dice Diana, nunca supieron que fue un orgasmo. Lo vivirían a su manera, ¿no? Lo vivirían a su manera porque incluso eso, había que dormir con el esposo, había que embarazarse y como naturalmente sucedía en todas las mujeres, tal vez eso mismo les ayudó a entender que no había que darle como tanta trascendencia. De hecho, muy jóvenes se embarazaban, se casaban, entonces era lo que naturalmente había que hacer, no había mucha posibilidad de elegir. La siguiente, María Teresa. Entonces ahí tenemos para seguir explorando, ¿no? Aquí vamos. Bien, aquí vamos a leer a Diana. Dice, mi mamá se acercó a mí más auténticamente cuando fui madre. Sin duda, Diana, gracias por compartirlo porque esa parte de la maternidad, cuando cada una lo podemos experimentar, entonces podemos entender lo que vivió nuestra madre y esa es una forma de acercarnos. Es lo que pasa, ¿no? A veces juzgamos o criticamos al otro, pero ¿por qué no lo hace? ¿Pero por qué no es así? Y luego cuando lo vivimos en carne propia, podemos entender que todo requiere un proceso, que necesitamos una madurez para entender y que finalmente, si nos damos cuenta, todos somos hechos de la misma energía, del mismo amor divino y que a todos nos pasa lo mismo en diferente tiempo. Y por eso, cuando tú lo vives, es más fácil escuchar y entender al otro. Eso que se llama la fianza existencial. Cuando tú lo has vivido en ti mismo, puedes compartirlo y ayudarle con mayor facilidad al otro. Entonces, hablemos ahora específicamente de esta fase de la menopausia, que recordemos que es el último sangrado, y esos cambios metabólicos que se dan ya en la entrada de lo que se llama el climaterio. Entonces, hay una parte fisiológica que sucede y es especialmente lo que tiene que ver con la disminución de estrógenos. Hay unas hormonas femeninas que tienen que ver con nuestros caracteres sexuales. Los estrógenos también regulan toda la parte de la funcionalidad, de la absorción del calcio en nuestro cuerpo, también de la generación de colágeno, de la hidratación en la piel, de la libido. Y hay una regulación, hay un nivel de estrógenos determinados que se producen con una frecuencia, con una periodicidad a través de nuestra etapa de fertilidad. Cuando llegamos a la fase de la menopausia, entonces, ¿qué sucede? Hay una disminución en esa parte hormonal, hay una disminución en la cantidad de estrógenos que producimos. Entonces, pero uno diría, bueno, pero entonces si ya nos tenemos es que enfermar o ya, el cuerpo tiene una sabiduría perfecta y divina, eso lo tenemos que tener, así como el cuerpo sabe menstruar, el cuerpo sabe parir, el cuerpo sabe regenerarse. Asimismo, en esta etapa de la menopausia hay una disminución de estrógenos, pero no lo hace el cuerpo ni para enfermarnos ni para llevarnos a un momento menos benéfico en la vida. Simplemente que ahora la energía se expresa de otra manera. Entonces ahora la energía está mucho más interna, mucho más introspectiva y ya esa parte de la regulación hormonal
ya no la asumen los ovarios, sino que en una menor cantidad, porque igual sí seguimos produciendo estrógenos, pero en menor nivel, y ya no la hacen los ovarios, sino que una parte la hacen las suprarrenales y algunas otras glándulas, pero en menor cantidad. Entonces, esas funciones que tenían los estrógenos como al 100%, ahora ya es menos. Entonces, el tema de la absorción del calcio, de la generación de colágeno, de la libido, y entonces uno diría, bueno, pero entonces ahora ya me voy a quedar sin eso. No, es que esa energía interna ahora nos lleva a descubrir unas nuevas maneras en las que lo podemos hacer. Y entonces, por ello es tan importante, sobre todo, la autoobservación, el autoconocimiento y los hábitos que establecemos. Entonces, hay algunos hábitos positivos que nos ayudan a generar mayor bienestar. Hay otros hábitos que incluso los hacemos de manera muy inconsciente y repetitiva y son los que no nos permiten darnos cuenta de lo que está sucediendo. Hay otra parte también en esos cambios metabólicos, bueno, que tiene que ver con la disminución de la densidad mineral ósea, justamente por la disminución en la cantidad de estrógenos, que también los estrógenos lo que hacen es, por absorción a través de la sangre, ayudan a regular la masa y la grasa corporal, ayudan a regular toda la parte que tiene que ver con el colesterol. Entonces, al haber una disminución, ello puede dar, dependiendo de los hábitos que tengamos y de la forma como lo llevemos, a un aumento en la grasa corporal, especialmente en las caderas, que tiene que ver con esa zona del útero. También de la masa muscular, esos cambios súbitos en la temperatura corporal, que los llamamos o bochornos o calores, que es como lo que más se manifiesta. ¿A qué se deben? A una baja en la energía yin en los riñones. Eso lo dice la medicina tradicional china. Entonces, observemos que nada es por acaso, ¿no? Nada surge porque es que la menopausia y entonces ya viene con todo y esto. Es simplemente porque esa energía, esa nueva etapa de manifestación me está invitando a llevar la vida de otra manera, a entender que ahora estoy en otra etapa del ciclo y que necesito vincularme con esa energía de otra manera. Entonces, si empezamos a ver esos calores, por ejemplo, dice disminución en la energía yin en los riñones. Recordemos que al principio veíamos una diapositiva energía yin, energía yang. La energía yin es la energía femenina, la energía del reposo, la energía de la pausa, la energía del cuidado, la energía del abrazo, la energía de la contención. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una disminución. María Jesús nos está compartiendo todos los cambios, todos estos cambios los estoy sufriendo ya hace unos años, pero feliz de haber llegado a esta etapa. Gracias, María Jesús, por compartir. Aquí está Gina otra vez. Pero que me había desaparecido, pero aquí estoy otra vez. Entonces, bueno, María Jesús, ya ves que por ejemplo, empieza ahora con mucha gratitud. ¿Qué es lo que te ha parecido más placentero de esta etapa? Y es importante verlo, porque, por ejemplo, esto de la baja de la energía yin en los riñones, la energía yin es del cuidado, es decir, que hay más exceso de energía yang. Entonces, la energía yang es más activa, más del comienzo, más de la impulsividad, más de la propensión. Incluso cuánto se da por un desbalance entre lo que rechazamos y lo que aceptamos. Entonces, por ejemplo, esos calores, pues no es que sean tan chéveres dependiendo cómo los sintamos, ¿no? Hay algunas mujeres que sudan en exceso, que claro, si empieza a generar incomodidad porque estoy en una reunión y me tengo que retirar porque no me aguanto el calor, o sea, todas esas cosas que suceden y son de la vida real. Pero ¿cómo cuando empezamos a integrarlas? A integrarlo, a reconciliarme con ese calor y a decir, bueno, es una baja en la energía yin en los riñones, es decir, que tengo que cuidar de mí. ¿Cómo puedo comenzar? Los riñones están aquí hacia la parte baja de la espalda, con las manos empuñadas puedo hacer un masajito y activar la energía de los riñones, haciéndolo muy consciente, ¿no? Entre más consciente lo hagamos, es mucho más tranquilo. Como también a través de la respiración. Entonces hay una respiración que se llama la respiración Ujjayi y hay un pranayama que se llama Citlali Pranayama. Entonces la respiración Ujjayi es una respiración que se hace hacia la garganta, es decir, como si subiera por toda nuestra espina dorsal. Hacemos una ligera presión sin que la cabeza se agache, pero llevamos el mentón y hacemos una ligera presión en la garganta.
¿Quieres? Hagámoslo cada una con las plantas de los pies anclados sobre la tierra. Inhalamos y exhalamos por nariz. Todo es por nariz. Inhala por nariz, exhala por nariz. Inhala y sientes cómo ese aire asciende por toda tu garganta y exhala por nariz. Hagámoslo 3 veces. Inhala. Cada una lo va a ir sintiendo. Entonces ahí pueden, lo vamos practicando. Yo les cuento que particularmente a mí en un momento, pero han sido franjas muy cortas que a veces me dieron así como unos calores, pero fue algo, no fue tan intenso. Pero empecé a practicar esa respiración y ya no, nunca más lo volví a sentir. Otro es el Citlali Pranayama, que se hace con la lengua. Ese sí, se inhala por boca y se exhala por nariz. Entonces ponemos la lengua como un tabaco. Inhalamos por boca, guardamos la lengua, exhalamos por nariz. Inhala. Una vez más. Y ahí lo pueden ir practicando, o sea, es un momento de mucha conciencia y eso nos va ayudando a regular la energía, a saber que todo lo que hay dentro, lo que se manifiesta, es porque dentro nuestro hay una cantidad de información energética, de células, de canales neuronales, de hormonas que se están vinculando y en la medida que somos conscientes y le ayudamos, ellas se equilibran. Hay una situación en este proceso del climaterio y es que también se dice que se disminuye la producción de serotonina. Entonces recordemos que la serotonina está asociada con el placer, con la felicidad y la serotonina se produce en el abdomen, no se produce en el cerebro, sino en el abdomen. Entonces tiene que ver todo nuestro tercer chakra, nuestro Manipura chakra que está en el ombligo, tiene que ver con nuestro mundo emocional, con cómo digerimos nuestras emociones y también qué tipo de alimento físico le estamos dando, cómo ingerimos más agua, cómo ingerimos más frutos rojos, por ejemplo los arándanos, todo lo que tiene más flavonoides, lo que ayuda a generar más estrógenos, la breva, por ejemplo, aquí se llama el brevo, se llama, no sé allá cómo se llamará María Teresa y Evangelina, o las que están por ejemplo, en México también. Aquí la breva, para ustedes, ¿cómo se llama? Sí, están los higos y las brevas, son diferentes etapas del año que dan los frutos, digamos. Ah, bueno, aquí Diana me pregunta, perdón, la respiración con la lengua como tabaco, ¿cómo se llama? Se llama Citlali Pranayama. Entonces, esas respiraciones hacia la garganta ayudan a equilibrar la temperatura del cuerpo, ¿sí? Igual que, por ejemplo, aquí también hay una planta que se llama el cidrón. El cidrón, que allá se llama María Luisa, Hierba Luisa. hierba Luisa. Entonces, puedes hacer, cargar en un botilito agua con unas hojitas de cidrón y ponerle unos trocitos de sábila. Todas esas aguas también le puedes poner si quieres un poquito de chía, por ejemplo de chía o de linaza, que ellas tienen mucho omega 3 y ayudan también a regular toda esa parte hormonal. Todo eso nos va ayudando a ir manejando estas situaciones para que no nos genere rechazo, para que no nos resistamos a ella y luego se nos vuelvan mucho más difíciles de manejar. ¿Cuáles fitoestrógenos más nos sirven? Bueno, por ejemplo, los arándanos también, todo lo que es la comida viva, ¿no? Las frutas, las verduras, el comer a tiempo, el descansar y sobre todo mirar ese mundo interno, ¿no? Mirar
ese proceso de cómo me siento, qué necesito en este momento, si hay rechazo, si hay ira, si hay enojo, si hay frustración o si hay alegría, porque otra de las situaciones que nos ayudan mucho a mantener la armonía y el equilibrio es la sonrisa. Incluso ahora que la ciencia está avalando todo esto que dice el yoga, entonces, el solo hecho de mantener una expresión de sonrisa en nuestro rostro, el cerebro lo asocia con que todo está bien. Por ejemplo, otra cosa, el cuerpo físico tiene sus propios umbrales de dolor y sus propias formas de equilibrar el dolor. Pero cuando lo hacemos desde una conciencia interna, desde una conciencia emocional, le llega toda esa información al cerebro, a lo que se llama la amígdala, la ínsula, cómo empezamos a conocer de nosotras mismas y de cómo funcionamos. Entonces sabemos que tenemos un cerebro que tiene muchos campos neuronales, que las neuronas se comunican, pero ¿cómo lo estoy alimentando para que esas funciones se armonicen a favor de mi salud, de mi bienestar? Entonces hay un espacio en el cerebro que es el cerebro límbico y hay una almendrita pequeña que se llama la amígdala y esa almendra, esa amígdala está asociada, ahí es donde se guardan como todos esos archivos o esos aprendizajes que tuvimos en relación con el placer y ayudan entonces a que en cada momento de la vida cuando nos asociamos con algo que nos genere bienestar, vamos a ese recuerdo de la amígdala y ella nos ayuda a ir armonizando esos momentos de nuestra vida. Entonces, la siguiente, María Teresa, por favor. Entonces, de ahí venimos a este último punto, cómo nos maternamos, cómo cuidamos de cada una, cómo cada una se está cuidando. Entonces ya hicimos unos ejercicios que es la respiración consciente. Sin embargo, el solo hecho de respirar conscientemente, inhalo, exhalo y me doy 5 minutos en el día, me yergo, porque otra forma es que la postura encorvada hace también que el cerebro tenga la información como de recogimiento, de opresión. Cuando expandimos el pecho, nuestra energía está más activa, estamos más abiertas, estamos más receptivas. ¿Cómo aprendemos a tomar la energía del sol en la primera hora de la mañana, a tomar su vitalidad? ¿Cómo estamos dedicando una parte del tiempo a hacer un tipo de movimiento corporal? Cualquiera que sea, podemos hacer yoga, pilates, danza, caminar, incluso caminar de manera consciente, ¿no? Cómo estoy poniendo mis pies, cómo estoy moviendo mi cadera, qué estoy viendo alrededor. En la antigüedad, Aristóteles, los de la escuela aristotélica, hacían eso de los paseos porque de caminar y decían las mejores decisiones se toman paseando. Pero necesitamos hacerlo siempre de manera consciente, no es corriendo detrás de tomar el autobús o corriendo detrás de diferentes situaciones, sino de una manera armónica. ¿Cuánto nos damos un tiempo para salir al parque, para mirar el paisaje, para ver el atardecer, para querer la lluvia, para querer el frío, para querer el calor? Otro espacio es la alimentación, entonces ya hablamos la comida viva, la comida fresca, las frutas, las verduras, lo que no tenga demasiada cocción. Todas esas cosas que venden ahora mucho ya elaboradas, que tienen azúcares añadidos, todas esas cosas no son tan buenas. El descanso, sin duda, ¿cuánto tiempo le estoy dando al descanso? Al buen descanso, ¿no? Eh, de qué me estoy nutriendo, si estoy teniendo problemas de insomnio, por ejemplo, a veces qué estoy consumiendo, si es que me acuesto y me pongo a ver los noticieros o esas películas de terror que luego me impresionan y no me permiten dormir. Con cuánta preocupación estoy llegando a la cama o con cuánto descanso. Cuando ya liberamos las situaciones del día y las entregamos, podemos ir a la cama a descansar. Recordemos que el descanso, el sueño, es esa preparación para nuestro último momento de la muerte, cómo lo hacemos en relajación, en un estado de conciencia, para que nuestro sueño sea reparador, sea tranquilo. ¿Cuánto estamos dedicándole a la observación, a ver qué siento, qué necesito, cómo lo estoy pudiendo expresar? ¿Cómo estoy desarrollando conmigo misma la compasión? La compasión por lo que viví, por cómo lo hice, sin culparme, sin victimizarle, sin seguir atada a un pasado que ya no funciona. ¿Cómo me reconcilio con aquel estado en el que
Por ejemplo, lo que nos contaba ayer Esperanza, ¿no? Cuando el esposo parte y ella se queda en la vida. Entonces, ¿cómo aprendemos a transitar los duelos? ¿Cómo aprendemos a desprendernos de las cosas? Porque al final la muerte de los seres queridos nos enseña eso, el desapego. Esto ya pasó, este ya cumplió su ciclo, pero nosotras estamos aquí en la vida y la máxima honra que podemos hacer a toda nuestra historia, a todo lo que ya vivimos, a quienes nos antecedieron y ya se fueron, es viviendo, dándole sí a la vida, tomando la vida a partir del éxito, de ser felices, de ser saludables, de ser abundantes. Cómo también nos relacionamos con la naturaleza, lo que les decía, con ver un parque, con cuidar una planta en su casa, sembrar, relacionarnos con los niños, jugar, divertirnos, cómo cultivamos también esos espacios de arte, de música, de manualidades, como por ejemplo la música, ¿no? O cantar, o expresar, o decir una poesía. ¿Cómo empezamos a ocupar ese tiempo? Porque hoy en día escuchamos mucho no tengo tiempo. Sin embargo, todos tenemos 24 horas al día, y todos tenemos un tiempo, pero necesitamos saber qué hacemos con él y a qué le damos valor, en qué lo estamos ocupando. Si siempre pensamos que lo más importante es solo el trabajo, o solo ir allá, o solo estar aquí, o solo cuidar del otro, si no le damos tiempo a nosotros, pues nos siguen pasando las mismas cosas hasta que algún día la vida, en una situación intensa, nos va a poner de cara para mirar que tenemos que darle tiempo a nuestra propia vida. Otra terapia que les queremos compartir son los aceites esenciales. Entonces yo les explicaba ahorita toda esta forma en la que nuestro cerebro se conforma. Entonces los aceites esenciales, al igual que la inhalación, porque cuando inhalamos es el momento más activo en el que esa parte de la ínsula de nuestro cerebro y esa parte de la amígdala, la ínsula tiene que ver con la autoafirmación, es como que nos conecta con el amor propio, pero el amor en equilibrio, ¿no? Porque ahora hablamos tanto de amor propio que entonces el egocentrismo, el narcisismo también es amor propio, pero es exceso de amor propio. Entonces, ¿cómo encontramos un amor propio en equilibrio? Cuando no es solamente hacer lo que yo quiera, como yo quiera, porque ese es el amor propio, sino cómo lo hago desde reconocer al otro, desde saber ¿qué puedo dar en equilibrio? Que yo esté bien y el otro también esté bien. Que dar y tomar siempre sea una relación recíproca. Entonces, cuando inhalamos, esa parte de la ínsula y de la amígdala se activan para conectar con esa parte de nuestros recuerdos, del placer, de la autoafirmación. ¿Y cómo nos pueden ayudar aquí los aceites o los aromas? Porque también podemos conectar, por ejemplo, con nuestro propio aroma, que ahora los perfumes o las cremas o los desodorantes nos alejan mucho de nuestro propio aroma. ¿Cómo empezamos a percibir nuestro aroma? Mi cabello, por ejemplo, en el tiempo de la luna. Aceptamos el aroma de nuestra luna, de nuestra sangre, cuánto hemos olido nuestra vulva, cuánto hemos tocado nuestros senos, o sea, con cuánta naturalidad nos acercamos a nosotras mismas aceptando nuestros aromas, porque si desde ahí no los aceptamos, pues bueno, hay algo que necesitamos vincular con nosotras mismas. Entonces, lo podemos hacer con plantas como el romero, como la ruda, como la lavanda, cualquier otra planta, como el jengibre, cualquier otra planta que tengan ustedes, que les guste, que la sientan. Y también a través de los aceites esenciales. ¿Qué es lo que hacen los aceites esenciales? Los aceites esenciales extrajeron o el oleato, esa parte fundamental de la planta, y la volvieron un aceite. Entonces, para una gota de aceite se necesita una cantidad grande de la hoja o del tallo o de la raíz de esa planta para extraer el aceite. ¿Y qué es lo que hacen los aceites? Entonces, ellos los podemos usar usando afirmaciones. También lo podemos usar únicamente haciendo un masaje, dando un masaje corporal. No es recomendable que los aceites se usen directamente en la piel, pero los podemos combinar con un aceite neutro. Vamos tocando nuestra piel, haciendo un masaje y conectando con esas partes guardadas, dormidas o menos reconocidas, porque todas estas situaciones que se dan en cada una de las etapas que estemos viviendo
es una parte nuestra que todavía no se integra, ¿sí? Digamos que la menstruación no se hizo para que duela, el parto no se hizo para que duela, la menopausia no se hizo para que moleste. Sin embargo, hay algo en nuestra psique, en nuestro proceso interno, que necesita encontrar una armonía en esa ciclicidad y en aceptar esas transformaciones. Así que los aceites esenciales, yo particularmente les cuento la experiencia con algunos que he venido usando y especialmente el Ylang Ylang. Ahorita Evangelina nos cuenta el proceso del Ylang Ylang. Yo inicialmente tuve que aceptar el aroma. Para mí es un aroma nuevo, yo aquí no lo conocía mucho, aquí en Colombia no se conoce mucho, pero he empezado a usar el Ylang Ylang usándolo como masaje en todo mi cuerpo. De repente me ha ayudado como a conectar con esa parte profunda del amor propio, como a reconocer partes internas mías que no había visto o que había olvidado, que estaban por ahí esperando salir. Y entonces así le vamos pudiendo ayudar a nuestro cuerpo a generar armonía, a generar bienestar. Ahora la última vez Evangelina me sugirió una terapia también de conectar el Ylang Ylang con el útero. Entonces, ¿cómo empezamos a reconciliarnos, a mirar nuestro útero? Tengámoslo o no, volvemos, ¿no? Porque aunque físicamente no esté, aunque algunas de ustedes lo hayan retirado por alguna circunstancia, ese espacio energético lo está ocupando y mayor aún podemos hacer como un pagamento a la madre tierra, ¿no? Entonces aquí hay una tradición indígena que dice, hay que, hay que comprar dharma, dicen, ¿no? Entonces hay que como devolverle a la tierra. Necesitamos vivir esa experiencia, elegimos vivir esa experiencia y encontramos una solución en ello. Ahora yo le retorno a la naturaleza como una forma de ofrenda para que la naturaleza siga en ese equilibrio que necesitamos. Entonces, la última, María Teresa. Entonces, si ahorita alguna nos quiere compartir de cómo ha ido transitando, cuáles son sus rituales, cómo cuida de usted misma, entonces les dejo esta reflexión final que dice, me elevo por encima de mis viejas tendencias para ver desde la luz. Eso es lo que hace que mi vida cambie, mi propia mirada. Entonces, ¿cómo vamos encontrando nuestra propia verdad, no? Ya vivimos una infancia, nacimos en una cultura, en una tradición, vimos cómo nuestros padres se relacionaron, cómo mi madre me cuidó, cómo me sentí cuidada por mi padre, por mis hermanos, cómo viví la experiencia en el colegio, en la universidad, cómo han sido mis relaciones afectivas, qué situaciones se han presentado en mi salud, pero hoy lo puedo transformar. ¿Qué veo hoy que sí puedo hacer diferente para un mayor bienestar? ¿Cuánto tiempo le voy a dar al cuidado de mí misma, a la observación? Continuando con lo que vengo haciendo, no necesito traspasarme de una vez al otro lado, ¿no? Todo necesita encontrar un lugar. Entonces, sin demasiada energía para un solo lado o para el otro. La última, María Teresa. Y bueno, aquí muchas gracias por haber estado, muchas gracias porque este es un proceso en el que todas sanamos, en el que todas nos encontramos y sin duda la experiencia de cada una va ayudando a completar la de la otra. Entonces ahora pues vamos a dar paso a algunas preguntas que tengan. María Teresa y Evangelina, si quieren compartirnos un poquito de su experiencia con los aceites, que es como de las temáticas más nuevas. Y cada una luego nos cuentan un poco de cómo, por ejemplo, sus prácticas de maternaje, cómo se cuidan, cómo sienten que le dan espacio a su momento de vida. Gina, dejo de compartir, ¿verdad? Sí, gracias. Bien, ahora sí, llegó la hora de la verdad. ¿Quieres contarnos un Bueno, poquito? yo iba a Evangelina, eso. brevemente, sí, brevemente iba a comentar un poco el uso del Ylang Ylang. El aceite de Ylang Ylang me he encontrado con diferentes personas, como bien tú has dicho, y para mí a veces es como se dice aquí en España, como un chivato de cómo nos encontramos con el amor hacia nosotras mismas, ¿vale? Cuando a veces tú lo inhalas, a mí me pasó al principio también, y quizás no me estaba dando todo ese amor, como bien tú has dicho, ese amor propio, y lo reclamaba fuera,
pues realmente me produjo rechazo al principio, ¿vale? El ylang-ylang. Entonces comencé a trabajarlo en la zona del útero, como te he comentado antes, en la zona del chakra corazón, ¿vale? En la zona del corazón, lo aplicaba en las muñecas, lo frotaba, cada día lo iba inhalando, me iba acercando quizás más a mí, pues eso me ayudó, ¿no? Y luego también ya cuando conocí este kit, que no sé si está en Colombia, te comentaba antes Gina, la finca Sí, botánica sí. de Ecuador, ¿vale? Bueno, es que me enamoró, o sea, este kit lo que tiene es el ylang ylang, es totalmente diferente, es este, es totalmente diferente el olor al otro ylang ylang. Cuando yo, no sé si también coincidiría con que me encontraría en otro momento también de mi vida quizás, al inhalarlo es como un aroma envolvente, es como un abrazo maternal, es como una dulzura que te entra al inhalar, increíble. Y yo lo aconsejo mucho, eso en mujeres, cuando empezamos en esta etapa, como bien te has explicado, porque va muy, muy bien para trabajar esta parte amorosa y femenina, para conectar con nuestra dulzura. Va fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, yo explicaba cómo lo usaba, depende de la zona, lo podemos aplicar en las muñecas, siempre diluido, como bien tú has dicho, porque son aceites muy puros, tienen un grado de pureza muy elevado, con lo cual se aconseja siempre diluir en un aceite portador, una gotita, y se puede utilizar, bueno, desde el incienso, por ejemplo, para la piel, el uso para el cuidado que antes comentábamos también con María Teresa, el ylang ylang, lo podemos aplicar una gotita o una crema diaria que podamos usar, lo mismo el aceite de frankincense, también el incienso, va muy bien. Y bueno, y siguiendo un poco la línea de esa energía femenina que hablaba Gina, está también el geranio, que trabaja también todo el tema hormonal, o el Progen Phyto Plus, que también trabaja para equilibrar las hormonas. Está también el Endoflex, que también equilibra hormonas. Hay varios aceites para equilibrar hormonas. Habría que ver cuáles están en cada país, porque no todos están en todos lados. Y bueno, y también uno de mis favoritos es el jazmín. El jazmín y la rosa para mí son los favoritos. Trabajan esa parte más femenina, ¿no? Y El bueno, no jazmín, sé. discúlpale, el jazmín lo utilizaban en las bodas, ¿no? Es muy como de la energía de la libido, del Sí. amor propio, eran las flores de jazmín. Ajá. ¿Cómo usas el jazmín y la rosa? Pues mira, el jazmín yo lo suelo utilizar también en el chakra corona y la rosa también la suelo utilizar en la zona del útero para reconectar con esa memoria ancestral. Reconecto con esa energía femenina, con ese amor desde el origen, ¿no? Y me dedico ese tiempo a mí, a ese mimo, ese cuidado, como ha hecho Gina al principio, poniéndome las manos en el útero, conectando. Yo tengo una esterectomía, pero igualmente esa energía está ahí, entonces conecto conmigo después de ponerme unas gotitas diluidas en la zona de mi útero y conecto conmigo, ¿no? Y es una de las maneras que yo aconsejo de usarlos. Y luego también está el kit de inicio, ¿vale? Donde tenemos varios aceites que podemos trabajar. El kit de inicio viene con un difusor y vienen también 10 aceites más 2 de regalo, ¿vale? Y entonces, bueno, ahí hay varios aceites amorosos, varios aceites para conectar con nosotros, con la tierra, y bueno, ya depende como cada uno quiera. Eso, Eh, Eva. Eso, no porque sé qué ya opinas. hay, eso, porque sí, ya siguen preguntando, pero entonces mira, si quieres o les dejo mi teléfono, porque cada una tendrá una situación particular. Entonces, por Personal, ejemplo, por eso la mismo. lavanda ayuda mucho para dormir, es también como para mantener la energía en equilibrio, o sea, dependiendo de la situación de cada uno, vamos a irlo viendo. Entonces, gracias Evangelina, gracias María Teresa. Sí, bueno, aquí Diana conecta a mi hija mayor. Se hará esa cirugía el próximo mes. ¿Cómo puedo ayudarle
a su recuperación. No puedo evitarla. Tiene un mioma muy, muy grande. Bueno, todos estos procesos, fíjate lo que nos cuenta Diana de su hija y aquí Taide escribe, la menopausia y el climaterio me dio mucho gusto que él llegara. Empecé a los 39 y es hasta este momento de mi vida que me ha dado esos calores. ¿Cuánto dura el climaterio? Eso no es así tan preciso, ¿no? Pero eso depende. Entonces, por ejemplo, para Diana, con tu hija, ¿qué es lo que podemos hacer? También la ciencia está hecha para resolver situaciones. Evangelina nos cuenta su situación y su historia con su útero. Aquí sé que hay muchas que lo han tenido que vivir así, pero Dios le da la sabiduría al hombre para que a través de la ciencia también pueda resolver algunas situaciones. Tú le puedes ayudar a tu hija en una parte, pero es tu hija la que tiene que vivir el propio proceso. Entonces, una parte importante es que tú no te cargues con la situación de tu hija y no te sientas responsable. En la medida que tú sanes, por eso, fíjense lo importante de las cadenas, ¿no? Entonces, tenemos hijos y ellos heredan lo que no hemos resuelto. No para que te sientas culpable por lo que está viviendo tu hija, pero en la medida que cada una se encargue de sanar su propia historia, no se lo voy a heredar ni a mis hijos ni a mis nietos. Y entonces yo diría, bueno, yo no tengo hijos, entonces ya estoy libre porque no tengo a quién heredarle. Pero hay una matriz cósmica, hay un colectivo dentro del que nos movemos que también recibirá esa información. Hacernos cargo de nuestra propia vida, de todas nuestras luces y nuestras sombras, es la mejor manera como le podemos ayudar a este planeta, a todos los seres a evolucionar. Entonces, Diana, pues este es un proceso muy personalizado. Por ahora acompaña a tu hija con lo que necesite y confíe en que su cuerpo tiene la sabiduría para hacerlo, en que ella lo sabe hacer, en que su alma ha elegido esa experiencia y lo va a poder hacer. A Taide, gracias por su amor por el climaterio, pero en este momento no le puedo decir cuánto le va a durar. Eso depende de muchas situaciones. No a todas nos empieza al mismo tiempo. Imagínate donde todas llegáramos a una determinada edad, que es lo que la ciencia dice, ¿no? Como cuando los hombres llegan a los 40. Les dicen, los hombres a los 40 tienen que empezar a hacerse el examen de la próstata porque a partir de los 40 empieza el cáncer de próstata. Imagínate donde todos se programen porque a los 40 entonces ese es el regalo. No es así. Entonces, si nos encontramos en un lugar donde todas estamos, las mujeres a veces, algunas de ustedes habrán tenido la experiencia, por ejemplo, con las compañeras del colegio, con las amigas, que menstruábamos más o menos al tiempo. Y entonces, ¿por dónde empezaba, por ejemplo, cuando vivíamos en tribu? ¿Cuál era la que debería como llevar el ritmo? Decía un chamán. La que marca el tiempo de cómo debemos menstruar es la más joven, es decir, la que lleva menos tiempo menstruando, la que tiene como esa parte primaria, ¿no? Es como la más cuidada dentro de la que marca el tiempo del ciclo. Entonces, de eso depende mucho de tu fisiología, de cómo te cuidas, de cómo lo vives. Lo importante es que el tiempo que dure te lo sigas disfrutando, así como cuando comenzó. Y luego Rosita nos escribe, muchísimas gracias por su compartir tantas experiencias que jamás viví. Mi creencia aprendida en casa y escuela. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Creo que viví porque por naturaleza respiraba. Muchísimas gracias por tanto saber. Ojalá la pueda utilizar para orientar un poco a mis nietas. Con certeza, Rosita. Esto nada es por acaso y lo que expresaba Diana de a veces cómo las mujeres antes se embarazaron o lo que fuera, pero todas tenemos una sabiduría interna, aunque no leyéramos muchos libros ni hiciéramos muchos cursos, nuestras madres supieron cómo parir, supieron cómo ser mamás, todas tenemos esa sabiduría y es eso lo que necesitamos recordar, la intuición, esa parte que mora aquí dentro nuestro, que nos conecta con la luna, la intuición siempre nos recuerda, nuestro corazón siempre sabe. Ahora María Teresa, pues cuéntanos un poquito de tu experiencia con los aceites. Sí, yo quería contar rápido una experiencia con Ylan Ylan, una experiencia, bueno, aparte de mi experiencia con Ylan Ylan y luego la anécdota. Eh, eh, para mí este aceite, de verdad os digo, es como ponerle dulzura a cualquier momento un poco más amargo que estemos viviendo. O sea, sinceramente, es como, y aparte es como, yo lo siento porque realmente a mí me cuesta mucho explicar las experiencias con los aceites esenciales, a no ser que sean como más, ¿no? Las del cuerpo, más así,
porque hay que vivirlo, hay que experimentarlo y cada uno además luego tiene sus propias experiencias porque es muy subjetivo todo. Pero bueno, yo este aceite lo siento como alegría, o sea, como esa alegría y cuidado al mismo tiempo, una especie de maternidad, pero muy jovial, muy alegre, como una dita muy dicharachera, así por ahí, ¿no? Que te viene a endulzar esos momentos. Así es como lo siento yo. Y iba a contar que me parece súper, y a mí me encantó esto, que no sé si fue en la comunidad de Amor Infinito o por ahí o en otro lado, alguien que había estado en las granjas de cultivo de, del Ilan Ilan, que creo que es en Ecuador, ¿verdad, Evangelina? Si no me equivoco, pues habían dicho que las encargadas de recolectar las flores del Ilan Ilan eran mujeres, todas mujeres. A mí eso al principio dije, ¿qué? O sea, no con esta programación, ¿no? Ya de que saltamos, ¿no? Mujer, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y luego llega la explicación, ¿no? Realmente es una flor muy delicada y muy, pues, en sintonía con la energía femenina. Entonces, la intención, ¿no? Es cuidar todo el transcurso hasta que llega el aceite. Por eso, para mí eso fue como, wow, o sea, igual que cuando voy a un restaurante o cuando vas a algún lado, procuro que, bueno, que más o menos sea, confíe porque la intención con la que se procesan todos esos alimentos, todo eso llega al alimento y luego va, ¿no?, a tu cuerpo, pues con los aceites, con cualquier cosa es exactamente lo mismo. Entonces, para mí, saber que realmente este aceite que ya tiene esa energía, ese poder femenino, de equilibrar además la energía femenina y masculina, era tratado también, ¿no? Con esa, era, pues antes de tenerlo yo, han sido mujeres las que con su cuidado también, pues han comenzaron el proceso, me pareció alucinante. Y lo quería compartir porque, bueno, pues yo qué sé, me parece como un cuidado extra, ¿no? Que bueno, que es amor, la verdad. Gracias, María Teresa. Mira, y aquí María José, bueno, nos siguen contando de aceites, ¿no? Entonces, bueno, las que no tienen aceites también pueden oler una planta. Por ejemplo, ¿qué planta les gusta? ¿El aroma de cuál planta? Aquí, por ejemplo, el romero, la canela que nos ayuda mucho cuando hay dolor en el vientre, por ejemplo, la canela sirve mucho. La María Jesús, que gracias por esta charla y muy agradecida. Sé que se graba porque no podré estar mañana. Bueno, las invitamos mañana también a las 10. Estará María Teresa compartiéndonos sobre independencia y libertad. Es un tema que está muy relacionado con esto. Bueno, uno dice los aceites, yo ahora quiero los aceites y quiero el kit. Y luego a veces empezamos, no, pero ¿cuánto vale? Pero sí tengo, pero no tengo. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar ese tema de la abundancia en todo? En las relaciones, en el amor, en el dinero, en la salud. Entonces, que nos sintamos muy acogidas con esa parte. Y se puede hacer masaje en los pies también. Entonces, puedes tomar una gotita de aceite y ponerlo y hacer presión en la parte de los pies. La planta de los pies tienen muchos puntos energéticos que conectan porque el dedo gordo del pie está conectado con el cerebro. Entonces ahí vamos estimulando y sobre todo hacerlo muy consciente. Sandra, adelante, que nos querías compartir. Sí, muchas gracias por el tema, me súper encantó y aterrizaste muchas cosas, estaba, pero sí, escribiendo muchas, muy buena la charla. Muchas felicidades. Y la pregunta es, en un momento dijiste, como recoger los últimos en algodón. No sé si no entendí bien o cómo se hace el proceso o cómo. Ahí, por favor. Es que me quedó esa duda. Y A ver, les hasta que cuento, a te ver, tengo les que quiere cuento. Bueno, en la menarquia también se hace. Por ejemplo, aquí en Colombia es muy de las tradiciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, cuando a las niñas les está empezando a llegar su luna, que empieza como con manchitas, les recomienda recogerlas en un algodón y luego hacen una ofrenda, hacen un ritual en una montaña, en un lugar sagrado y los llevan como ofrendando esa parte de la fertilidad y de la conciencia que empieza la niña. Nosotras ya estamos transitando por otra etapa, entonces podemos hacer lo mismo. Como en este momento, tal vez a algunas está llegando su menstruación más espaciada, a otras ya no les volvió a llegar. Entonces, cuando llegue ese sangrado, tomen lo que puedan en una motita de algodón
Entonces ponemos en la toalla o la ponemos directamente en el panty para que la recoja, para que se recoja y la guardan. Hay que guardarla en un lugar, preferiblemente en un envase de vidrio, pues donde no se vaya a generar hongos o algo, y luego tú misma sabrás qué hacer con eso. Por ejemplo, una cosa que yo lo he venido haciendo y es ofrendarla en la tierra. Entonces es agradecer. Yo siempre sembré mi ciclo, siempre sembré mi luna, la puse en la tierra, tenía una matica. Ahora que vivo aquí en medio de todas estas piedras, entonces la he puesto en las piedras. Las piedras nos recuerdan el encuentro con las abuelas. Entonces se la ponía a las piedras. Ahora recogido en estas goticas de algodón, la huelo, me gusta olerla, me gusta untármela, me gusta sentir que es mi sangre. Le agradezco por haberme enseñado tanto, por haberme mostrado la vida y porque ahora para mí, pues a mí todavía me llega la luna así a veces, pero ha sido en realidad muy tranquilo todo, incluso siento que es una etapa como de mayor fuerza interna. Entonces tú la puedes usar, por ejemplo, para ofrendar, para hacer una ofrenda a la tierra. Si luego quieres, lo que yo te digo, yo a veces la cojo, la pongo y me la aplico, ¿sí? Me la pongo en el cuerpo. Eso depende de lo de cada una, ¿no? A alguien le puede parecer que esto, cómo se puede hacer, pero es una forma en la que eso me ha ayudado a ir a mí misma, hacia mis partes más internas, más instintivas. Entonces, eso, incluso si encuentras otra forma, luego me la compartes, porque Y el las, alma siempre nos dice. y por ejemplo, la sangre que se puede ofrendar así en los algodoncitos, vamos a poner el algodoncito es el que se pone, y que como qué tipo de ofrenda, de qué manera se puede ofrendar, como, ¿me puedes dar unos ejemplos? Sembrarla en la tierra, por ejemplo, ¿sí? Si tienes un Pero cuarzo. cuáles, o sea, las intenciones, como cuáles Eso, tú serían. le puedes poner por ejemplo, ¿qué quieres tú en este momento? Primero, que acepte este proceso de mi vida. Gracias porque soy una mujer sana, porque puedo vivir mi ciclo. Gracias porque pude menstruar, porque pude tener hijos, porque he podido tener proyectos. Gracias porque puedo vivir este ciclo con naturalidad, con conciencia. Te agradezco por mi cuerpo que lo puede vivir, que lo puede sentir. ¿Y qué quieres ahora, por ejemplo, en esta fase? Para que sea más consciente, para que lo pueda vivir con más armonía, para que viva más tranquila, para que tenga más paz en mi alma, para que sea más creativa. ¿Sí? Eso lo puedes ofrendar. Porque me está así como ahorita como cayendo el 20 de que, por ejemplo, hoy entre ayer y ahora ya es como la luna nueva. Yo empecé a menstruar ayer, entonces sería como una buena idea hoy hacer eso. Bueno, qué lindo. Claro que Por eso sí lo te puedes preguntaba hacer. porque lo quería aprovechar. Eso, por ejemplo, tú puedes también conectar con la abundancia, puedes hacerlo, le pones una gotica de tu aceite esencial. Gracias por traerme esta medicina, los aceites esenciales. ¿Qué quieres hacer con los aceites? Porque lo pueda compartir más, porque sea más abundante, porque sea más próspera, porque confíe más en mí misma. Lo siembras en la tierra, le pones una gotica de aceite. Bueno, aquí nos dice Gracias. y luego antes nos comparte la experiencia. Zaida, gracias, me tengo que retirar, me voy muy agradecida. Bueno, qué rico que hubiéramos podido estar. María Teresa, soy Sonia, hermana de Beatriz. Muchas gracias a las tres por toda la información. Bueno, gracias Beatriz y gracias Sonia. ¿Será posible que compartan la grabación de ayer que no estuve? Sí, las que quieran la grabación de ayer toca que me escriban las que tienen mi información o le escriben a María Teresa, cada una de donde se esté conectando, nos escriben y yo les comparto la grabación. Gina, disculpa, para también que escriban para poder recibir los regalos que se les iban a hacer. ¿Recuerdan? Eso. Necesito que me escriban y que me manden sus correos electrónicos para poder hacer una lista de las personas y luego, porque ayer en la charla, por ejemplo, Evangelina compartió también un ejercicio que hay que hacer a través de un dibujo. Entonces ahí lo podemos ir haciendo. Bueno, Jimena escribió, muchas gracias por todo el compartir y por la información del taller de hoy. Siempre es una validación de todo el proceso que uno está viviendo y una ayuda al proceso de crecimiento interior. Pues bueno, Jimena, a ti muchas gracias y me encanta que hubieras podido estar, que hubieras podido participar. No sé si quieras decir algo, tu hermana no estuvo, que también se iba a juntar.
Sí, no, no sé, pues lo que pasa es que ella pues está trabajando de forma virtual, entonces ella también depende mucho como de las reuniones que tenga, entonces no sé si hoy sí se pudo conectar o no. Ah, Sí, bueno. entonces, sí, bueno, pero sí intenté ver si estaba conectada, pero me di cuenta que no, así que me imagino que le habrán cuadrado una reunión en este horario. Bueno, pues bueno, mujeres bonitas. Gracias Lorena, gracias Esperanza, Margarita, Luz Marina, Sorani, Rosa, Yolanda, María Jesús, gracias Taide, Sonia y Beatriz. Gracias a todas y a las que lo verán luego. Gracias Sandra por estar. Gracias Beatriz y Sonia. El correo, bueno. Entonces, María Jesús, le mandas el correo a María Teresa. Mi cuenta de Instagram, bueno, ya la anotó ahí María Teresa. Entonces, bueno, siempre hay una oportunidad de transformar lo que sentimos que no nos está haciendo tan cómodo, tan agradable. Siempre hay maneras de hacerlo mejor, siempre desde el amor y desde la gratitud, ¿no? Porque cuando rechazamos las cosas se nos vuelven más duras, más intensas. Así que los miomas, los quistes, todas esas situaciones son formas en las que se ha condensado lo emocional, incluso esto que nos contaba Diana, cómo tu hija le agradece al mioma que esté recogiendo toda una información y a través de retirarlo se la está llevando. Hay otra oportunidad para que haga las cosas de manera diferente. Entonces, bueno, todo por agradecer en la vida. Gracias a todas ustedes. Si alguna quiere decir algo final así muy breve y ya nos vamos. Gracias a todas, aprendí muchísimas cosas y lo pondré en práctica. Muy amables. Gracias, gracias Margarita. Esperanza, si quieres compartir. Sí, señora, muchas gracias. Ha sido una experiencia muy bonita, aunque mi madre siempre me enseñó todas las cosas, a pesar de que ella no se crió con su mamá, sino se crió con su papá y él nunca le supo explicar, ni ella tampoco pidió explicación de nadie, pero siempre nos dio como esa seguridad de nosotras, ¿no? Cómo debíamos hacerlo y qué teníamos que hacer mensualmente. Muchas gracias. Lindo, bueno, pues aquí honrando a cada una de nuestras madres, de nuestras abuelas, de todas esas mujeres que a lo largo de la historia nos han acompañado, nos han ayudado a entender, a integrar algo de nuestra vida, a la energía femenina, a la sabiduría de la tierra, al Padre Cielo, a la Madre Tierra, a nuestros corazones, que la vida nos sigue bendiciendo en amor, en alegría. Y bueno, las que quieran mañana también, entonces nos vemos a esta misma hora. Así que feliz día y bueno, felices encuentros, Sandra, con tu luna. Muchas gracias. Chao, Gracias, gracias. Gina. Chao, Que estén María muy Teresa. bien, gracias. 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 Adiós. Chao, chicas. Gracias. Chao, muchas gracias, un abrazo. Gratitud infinita.